Hola, hola, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de La Pega al Podcast. Hoy día vamos a conversar sobre temas de marketing. Vamos a estar pendientes de qué es lo que se necesita para poder tener un marketing efectivo a grandes rasgos. Y hoy día nos acompaña también Luis Felipe. Luis Felipe, ¿cómo estuvo tu día el día de hoy? ¿Cómo estuvo ese trabajo extenso, arduo? Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fue un día intenso, con harto dilema y ¿Mm? gestión que hubo que hacer para ir abordando los desafíos y a su vez también los típicos dilemas o pequeños grandes puntos que te complican la vida. Que uno dice, no, es un detalle. Pero ese detalle, al final, si no se resuelve rápido, se puede transformar en un incendio. En un incendio más o menos. Sí, entonces hay que reaccionar rápido, pero a su vez contento porque terminamos la jornada grabando acá y conversando del humano y lo divino. Sí, la verdad es que hoy día tenemos capítulo nocturno. Lamentablemente terminamos súper tarde nuestros trabajos. Yo en mi caso estuve todo el día hinchando con un par de incendios, ¿cachai? De algunos clientes, levantando un par de sitios y demás. Así que el día ya está terminando de una buena manera y nada mejor que hacerlo al lado de ustedes, grabando este pequeño extracto, ¿cachai? Este pequeño episodio para poder relajarnos un poquito y estar más tranquilos. Así que, sin más preámbulos, Felipe, Vamos con el tema. vamos con el tema. ¿Qué nos toca hoy día? ¿Con qué partimos? A ver. Probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de la palabra marketing. Marketing digital, marketing tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer junto a Felipe Sarmiento, que como ustedes bien saben es de la agencia Salto Digital, es hablar pensando el marketing para los emprendedores, qué es lo que implica y cuáles son los pasos que se deben seguir. En ese sentido, pensando, Felipe, en el primer paso que uno tiene que dar. Ya, uno crea la empresa, toda la parte legal que la vimos en detalle, en extenso, en En el el anterior capítulo 3, capítulo, sí. junto con nuestro tocayo Felipe Ponce. Ponce, que es el contador. Sí, claro. Pero una vez que está claro eso, ¿qué es lo que tengo que hacer pensando en el marketing para que el proyecto avance? Porque no solamente basta con cubrir la parte legal, sino también hay que dar a conocerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? A ver, el marketing se compone de varias cosas. O sea, uno normalmente dice, oye, necesito hacer marketing, ya. Y uno lo asocia al tiro con el tema de, voy a hacer campaña, voy a hacer redes sociales, Sí, voy a sí. hacer... Pero antes de hacer todos esos procesos, nosotros tenemos que tener sumamente claro, ¿cachai? Algunas cosillas. Como por ejemplo el tema de que yo tengo que tener mi marca clara, ¿ya? Y nuestra marca no solamente es el nombre, sino Ujú. que es el logo, los colores, qué es lo que yo quiero interpretar con ella, qué es lo que yo quiero alcanzar. Entonces es súper importante que nosotros tengamos súper en cuenta que al momento de crear una empresa, ya tener el nombre, tenemos que estar pensando en el siguiente paso, en nuestro logo, cómo nos van a identificar, ¿cachai? ¿De qué manera Que es nosotros, clave eso. es clave, ¿cachai? ¿De qué manera a nosotros nos van a identificar cuando nosotros a lo mejor coloquemos un flyer, hagamos una campaña o cualquier cosa? Y lo primero es el logo, que este es el dolor de cabeza de muchos. ¿Qué es lo que voy a poner en mi logo? ¿Va a ser un logo tipográfico? ¿Voy a tener un icono, cachai? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi logotipo? Entonces, en base a esto, nosotros tenemos varias opciones, ¿cachai? Pero lo primordial es, primero, tener el logo. Cuando nosotros hablamos de logo, también hablamos de colores, hablamos de tipografías. Precisamente eso te iba a preguntar, ¿un color más oscuro para un logo o una combinación entre color oscuro y más claro, apuntando a seriedad y a su vez cercanía, alegría? Mira, yo creo que depende mucho del rubro. Hay rubros, ¿cachai? Que se pueden permitir colores, un pub, una discoteca, ¿cachai? Alguien que presta servicios de entretenimiento con Ujú. colores como súper chillones, ¿ya? En la actualidad, hoy en día, ya la gente está como dejando eso de lado un poquito que, no, es que yo presto servicios, no sé, de un estudio jurídico, por ende tengo que ser colores más oscuros, ¿cachai? Como más... Entonces, si tú me preguntas hoy en día, depende mucho de la empresa, depende mucho de cómo lo quieran abordar, qué es lo que quieran hacer con ella, ¿cachai? O cómo Comprendo. quieren darse a destacar. En la actualidad ya está como más disruptiva esa parte. Entonces, lo ideal siempre es tomar, no sé, de mi logotipo, ¿cachai? Hacerlo con mínimo 2 o 3 colores para yo poder tener una paleta con la cual jugar, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos claro cuál es el nombre de la empresa, cuál es nuestro logotipo, o si hacer un logotipo con isotipo,
va a ser con letras, depende qué es lo que nosotros queramos hacer. Yo recomiendo siempre, ¿cachai? Que tengamos un isotipo, ¿cachai? Dentro de lo que es nuestro logo, algo gráfico. ¿Cuál es la diferencia entre el isotipo y el logo? No, lo que pasa es que el logo es el complemento completo, Ya, comprendo. ¿cachai? No sé, pongamos un ejemplo. Home Center. Nosotros todos definimos Home Center a lo lejos, no necesita colocar la palabra. Está la casa y nosotros conocemos que ese va a ser un Home Center. ¿Cachai? Ese es como un isotipo. Entiendo. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que pensar en algo para poder utilizar eso. ¿Ya? Entonces, ahí es donde empieza el juego con el diseñador gráfico. El tema de, ya, mira, yo quiero estos colores, mi rubro va por esto, así que todos estos elementos gráficos me gustaría utilizar, cómo los vamos a mezclar, ¿cachai? Para poder hacer un isotipo como, entre comillas, entretenido, choro, ¿cachai? Que la gente pueda retener para poder ocuparlo. El tema de la tipografía también, ¿cachai? Es un tema súper importante porque nosotros cuando hacemos un logotipo, nosotros tenemos que hacer un manual de marca. ¿Ya? El 100% de las personas, ¿cachai? No hablemos del 100%, hablemos del 80% de los emprendedores, ¿cachai? Normalmente no tienen un manual de marca. ¿Y un manual de marca qué es? Es donde a ti te aparece tu logo en distintas tonalidades, también en alfa, ¿cachai? O sea, en negro, para poder ocuparlo en distintas partes. Tenemos la tipografía, que estamos ocupando dentro del logotipo, ¿ya? Y tenemos los colores, ¿cachai? Básicos del logotipo. Y con eso podemos jugar a lo mejor con un degradé a la izquierda o a la derecha, dependiendo un poco cómo lo queramos, ¿cachai? Mimetizar con la gráfica que estamos haciendo. Felipe, tocaste un punto muy importante que puede parecer obvio, pero a veces se olvida. Este logo que de alguna u otra manera se diseña y que es el logo base para luego ir trabajando en la propuesta gráfica de la empresa, el emprendimiento, a veces ¿qué es lo que sucede? Que ese archivo uno no lo guarda y sumado a eso, de que no está el manual de marca propiamente tal, o el pseudo manual de marca, como tú lo llamabas fuera de micrófono, hay eso igual a tragedia. Hablemos un poquito de eso. Mira, esta parte es súper importante porque ya esta parte ya va más por la parte de diseño, ¿cachai? Normalmente cuando uno manda a hacer un logo, uno tiene que tener sumamente claro que el logo sirve para varias cosas. Entonces nosotros debemos asegurarnos que el diseño que a nosotros nos entregan sea un vector, un formato vectorial. Entiendo. Sea en Freehand, sea en CorelDRAW, sea en Illustrator. ¿Por qué? Porque nosotros el logo lo vamos a utilizar a lo mejor para hacer una gigantografía, vamos a querer hacer una polera. Hay muchas cosas que nosotros hacemos con el logo. Si por ese motivo nos topamos con un diseñador gráfico que nos diga, oye, y esta parte es súper importante, chicos, te hago un logo por 10 lucas y te entrega un formato JPG, que es un formato en píxeles, ya el vector está hecho en líneas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese JPG, ¿cachai? Cuando nosotros lo tratemos de implementar en resoluciones más grandes, se va a pixelar. Y va a quedar la embarrada. Y va a quedar la embarrada porque el logotipo, ¿cachai? No te va a servir para hacer muchas cosas. Entonces, nosotros siempre tenemos que pensar que cuando mandamos a hacer nuestro logo, nos los tienen que entregar en un formato vectorial, ¿cachai? Y nos pueden entregar un PDF editable, un PDF final, ¿cachai? Con el manual de marca y todo, pero sí el logotipo en formato final. ¿Cachai? En un Illustrator o en un Freehand, cualquier cosa que sea vectorial para poder trabajarlo. Entonces, sí, es importantísimo, ¿cachai? Que nosotros nos fijemos en esos pequeños grandes detalles. Y el error se comete mucho porque al principio no tienen lucas, po. Sí, y uno opta Lo más barato. por el diseñador, entre comillas, más barato, pero que te puede salvar por el minuto, pero después el Exactamente. problema continúa. Exactamente. Y el otro problema de repente hacer logotipos, ¿cachai? En Photoshop o en algún otro programa de edición de imágenes, es que para que se vea bonito le aplican muchas capas y demás que de repente no se pueden llegar a vectorizar. Entiendo. ¿Cachai? Entonces cuando pasa eso, es sumamente complejo porque al fin y al cabo tú tenías ahí una idea de logo súper linda, súper bonita, pero después cuando lo llevas a la realidad, un vector no se ve igual. Entonces tú tienes que tratar siempre de pensar en tu diseño final ya pasando por estos pasos, ¿cachai? Y yo creo que esa es como la parte importante de lo que es como la imagen, ¿cachai? El manual de marca que uno pueda tener, el logotipo, los colores y la tipografía, que es como la base que nosotros vamos a necesitar como para poder empezar con el tema del marketing. Y hay dos consultas. Uno, más que una consulta, una reflexión en primera instancia, que tiene que ver
claramente que lo hemos conversado en los otros capítulos, ¿Mm? en que uno es especialista en su área, pero es clave, aunque suene obvio, a veces se olvida el diálogo entre el diseñador versus el emprendedor, en cuanto a qué, a confiar en esa persona y a darle espacio para la creatividad de ambos. Porque al final, si uno quiere implementar a toda costa la idea que uno tiene y no Claro. escucha una idea que puede ser complementaria a lo que uno está pensando y que eventualmente sea, sirva más para implementar los modos de diseño, como tú explicabas, si uno se cierra al final puede ser un problema. Mira, la verdad es que eso es súper entretenido porque, bueno, a nosotros nos llegan clientes de todo tipo, ya voy a ser súper honesto. Me Entonces yo tengo el imagino. cliente que me dice, mira, me manda una foto y me dice, yo quiero ese logo, Contra, a mano alzada, así como, ya, contra viento o marea, quiero ese quiere logo. ese logo, claro. Y me llegan clientes con que me dicen, oye, quiero un logo, ¿sabéis qué? Tengo, no sé, una empresa de redes. Ya, perfecto, nosotros le explicamos el proceso, tratamos de sacarle la información siempre al cliente, es súper importante tener esa reunión inicial como para poder decirle ya, de qué se trata tu empresa, cómo la quería orientar, qué es lo que te gustaría representar, etcétera, etcétera. Hay como un pequeño formulario que uno le va haciendo al cliente como para tratar de sacar datos. Sacar las coordenadas. Exactamente. Entonces, ese es un cliente, ¿cachai? El que te responde idealmente como para que tú puedas seguir tu proceso creativo, bacán. Pero también nos llegan otros clientes, ¿cachai? Que son los clientes más complejos. Que son los clientes que me dicen, ah, no sé, véelo tú. Usted es el especialista, juegue. Exactamente. Y cuando te dicen eso, o sea, tú ya sabéis para dónde va. Esto va cambio tras cambio tras cambio, porque el cliente tampoco tiene una idea clara de qué es lo que quiere. Comprendo. ¿Cachai? Y eso es sumamente complejo. Entonces, mi recomendación es, chicos, cuando ustedes vayan a solicitar a alguien, a un diseñador que les haga el logo, tengan una idea clara de qué es lo que quieren representar, ¿cachai? Y el diseñador también los tiene que apoyar con una pequeña encuesta para él poder hacer la orientación de qué es lo que voy a diseñar, ¿ya? Él te puede dar tips, te puede dar sugerencias y todo, pero siempre es importante que el cliente final, ya que él va a aceptar el logo y lo va a utilizar durante todo el crecimiento de su Sí. empresa, ¿cachai? Es importante que ustedes también la tengan clara. Perfecto, sí, eso es clave. Conversar y Sí, obviamente ver al profesional que te está apoyando como un aliado, que hay que escucharlo y a su vez también entenderlo para que todo fluya. Y exactamente. en ese sentido también, de alguna u otra manera, tú lo sabes, yo lo he escuchado, he leído en torno a eso, pero en palabras simples, ¿qué es un manual de estilo, un manual de o un manual de marca, pensando para aquellos que no están tan familiarizados con el término? Profundizar un poquito en aquello. A ver, un manual de marca es lo que nosotros llamamos, ¿cachai? Como... Es que el manual de marca, al fin y al cabo, nosotros nos entrega el lineamiento gráfico Ujú. de la marca o de la empresa, ¿cachai? Donde están, por lo regular, como te dije, logotipo en distintas versiones, ¿cierto? Porque puede ser que el logotipo escrito hacia la izquierda con el isotipo, puede ser solamente el isotipo con la tipografía abajo, ¿cachai? O sea, hay varias formas de interpretar un logo, para varios usos también, Comprendo. ¿ya? Entonces, el manual de marca nos va a especificar qué es lo que debemos, cómo debemos ocuparlo y cómo no, en Entiendo. estricto rigor. ¿Cachai? El diseñador se va a procurar de decir, no sé, pues si mi logo en blanco se ve de una manera, no lo puedes ocupar en negro de esta manera porque se va a ver mal. ¿Ya? Como hablando en palabras simples, ¿cachai? No, se entiende, se entiende. Entonces, el manual de marca, al fin y al cabo, viene siendo un lineamiento gráfico de lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer con el logotipo. Ya Comprendo. esto es súper importante porque hay manuales de marca que son muy largos, muy extensos, ya donde nosotros incluimos normalmente el logotipo, la tipografía, ¿cachai? Los colores corporativos, no sé, a lo mejor el branding corporativo, la polera, la camisa, etcétera, el gorro, ¿cachai? Los lanyards, o sea, también vemos el tema de los posts de las redes sociales, o sea, tú el logo lo puedes aplicar aquí, acá, acá no, ¿cachai? O está este formato, ¿cachai? O este modelo para la red social, donde nosotros tenemos un GC o tenemos algo distintivo. Entonces, el manual de marca, dependiendo de la persona y el presupuesto, puede ser o muy extenso o muy básico. Pero lo Comprendo. básico, básico, básico que debe tener es el logotipo en sus distintos usos, la tipografía con la cual vamos a trabajar Ujú. y el pantón de colores. Perfecto, súper claro. Y hemos hablado que a partir de esta gráfica, de alguna u otra manera,
se va permitiendo construir la marca, el posicionamiento de marca. En términos simples, cuando hablamos de posicionamiento de marca, ¿qué aludimos con aquello? A ver, cuando nosotros hablamos ya de posicionamiento de marca, nos referimos a cómo quiero que mi marca se vea hacia afuera. Ujú. ¿Ya? Y esto es súper importante porque al fin y al cabo es como lo que recuerdan las personas. No sé, yo vendo empanadas, ¿Ya? ¿ya? ¿Cómo quiero que me recuerden las personas? Porque son unas empanadas ricas, porque son las empanadas caras, porque son... Entonces, ese tipo de cosas, ¿cachai? Es como lo que yo voy a tratar de posicionar dentro del tema. Por eso El valor el agregado valor que va a agregado. caracterizar mi producto. Exactamente, ¿cachai? Entonces, cuando nosotros decimos vamos a posicionar la marca, lo podemos hacer de muchas formas, ¿cachai? Pero el tema es cómo yo quiero posicionar mi marca. Yo quiero llevar mi marca porque, no sé, esto pasa mucho. La empresa hoy en día muchos ocupan, ¿cachai? Que esto es una empresa familiar, ¿da? Pero Es la frase típica. en la frase típica. Pero en ninguna foto veía la familia, po, weón. No. ¿Cachai? Entonces también va el cómo yo lo quiero mostrar. No solamente es como, a mí me gustaría, ¿cachai? Que me reconocieran porque esto es una empresa familiar que vende torta, empanada, lo que sea, y va creciendo. Ujú. Sino que yo también tengo que mostrarlo de una manera como súper lógica, ¿cachai? O sea, eh, eso es súper importante. Entonces yo creo que en términos simples es el cómo yo quiero que me vea la gente para poder llegar ahí. Hay varios pasos que hay que aplicar, pero es eso, el posicionar la marca al fin y al cabo es tratar de mostrársela al público, visibilizarla Ujú. de la manera que yo quiero que ellos la vean. Comprendo. Tú dices que hay distintas formas de posicionamiento. Sabemos que eso da para hablar 500.000 capítulos, pero a grandes rasgos, ¿cuáles podrían ser las principales formas? A ver, yo creo que el posicionar una marca hoy en día se puede dar de varias maneras, Ya. ¿ya? Pero yo creo que lo ideal es las redes sociales, porque es un público súper amplio, a low cost, ¿ya? Porque hablemos realmente, o sea, si yo quiero irme a televisión, es muy caro. Si yo quiero estar en la radio, es un poco más económico, pero también tengo que saber quién es mi público objetivo, Sí, como para poder elegir qué tipo de radio yo quiero ir o a qué programa yo me quiero sí, presentar. porque si quiero hacer un producto para adultos mayores, no voy a estar en un programa juvenil. Exactamente. Entonces eso es como súper importante, ¿cachai? Lo segundo sería una página web. Ujú. ¿Ya? O sea, con mi página web yo voy a poder, no sé, hacer la venta del producto, tener un canal, ¿cachai? Donde pueda interactuar con mis clientes porque me van a contactar por WhatsApp, porque a lo mejor va a estar el correo electrónico o va a estar la dirección de mi tienda, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ya lo tercero sería como el pago de campaña, ¿ya? O sea, nosotros tenemos actualmente, tenemos Meta Ads, Ujú. tenemos, ¿cómo se llama? Google Ads y tenemos la plataforma de TikTok, ¿ya? Que son tres plataformas sumamente potentes, ¿cachai? Para poder dar a conocer mi producto. Ahora, no todas las empresas pueden estar, ¿cachai? En todos lados. Y eso es súper importante. O sea, tú tienes que ver dónde te puedes visibilizar mejor. Porque tampoco la idea es tirar la plata a la basura. Claramente no, sino negocio no Exactamente. es. Negocio no es. O sea, no sé, pues si yo hago trabajo específicamente para la minera, para la minería, estar en TikTok sería como para marcar presencia, o estar en Instagram, en Facebook, pero yo ahí no voy a encontrar a mi cliente. Más LinkedIn. Claro, también tenemos LinkedIn, ¿cachai? Pero la verdad es que yo creo que ahí se va en base a licitaciones. Yo tengo que optar como por otra estrategia. Ujú, ¿Ya? entiendo. Puedo estar presente, puedo, ¿cómo se llama?, estar con contenido de lo que hago, de lo que he hecho, de lo que vamos a hacer, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Pero no va a ser un canal para captar clientes. Por eso te digo que depende mucho del rubro, del negocio, en qué plataforma yo debo apuntar más. ¿Ya? Pero en estricto rigor yo creo que esas son como las bases, ¿cachai? Como para yo saber dónde poder orientarme. Bueno, el marketing tradicional también es súper bueno, ¿ya? El marketing del folleto, ¿cachai? De la gigantografía, etcétera, etcétera, también se ocupa mucho, sobre todo si es sectorizado. Sí, lo típico que pasa, no sé, uno vive en X parte y reparten volantes, flyer Sí, de la pastelería. Y seamos honestos, todos de alguna u otra manera queremos sí. en algún minuto que el pastelito, que el carrot cake, que me encanta, y ese estilo de producto. Entonces uno dice, ajá, se instaló una pastelería cerca, vamos a conocerla. Sí, o sea, la verdad es que el marketing tradicional sirve mucho cuando son negocios, ¿cachai? Que trabajan como
en un par de kilómetros, ¿ya? Ujú. Servicios de comida, de reparto, a lo mejor, ¿cómo se llama? Ese tipo de cosas muy bueno, ¿ya? O cuando estás haciendo una inauguración como para que la gente te conozca. Entonces, si te das cuenta, hay como varias opciones para poder visibilizar tu marca de alguna manera, ¿cachai? Entonces yo creo que depende, hay que hacer un análisis de cada uno de los negocios y saber cómo yo quiero salir nomás. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Avanzando la conversación, Felipe, hemos hablado del marketing, del posicionamiento de marca, de cómo de alguna u otra manera hay que construir la imagen gráfica, que no es simplemente, oh, yo hago un logo en Canva y con eso termina el tema. Claro, Hay que tomar en cuenta una serie de factores, desde pensar cómo el logo se va a ver desde una factura a una gigantografía. claro. Pero hay otro tema que podríamos decir, el marketing básico del emprendedor. ¿Cuál sería el ABC? Los tres puntos clave que tendría que tener en cuenta al momento de querer implementar una estrategia de marketing que le dé resultados, que tenga sentido. O sea, yo creo que... A ver, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú cuándo desarrollaste Atenea? Ujú. ¿Ya? Y para... Porque este proceso lo vivimos todos cuando creamos una empresa. O sea, yo Es creo que verdad. la mayoría de la gente, ¿cachai? En el momento de crear una empresa tiene que sí o sí pasar por todas estas cosas. ¿Cachai? Entonces, es como... Tú con Atenea, ¿qué fue lo primero que hiciste como para tratar de posicionarla? Por un lado, generar una instancia de contenido temático a los servicios que se ofrecen con el fin de ir generando visita a la página. ¿Ya? Una suerte de crecimiento orgánico. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque en Atenea Consultores lo que hacemos nos dedicamos a dar consultoría en temas comunicacionales, asesoría en investigación de ciencias sociales, Claro, humanidades y por cierto también en apoyar en proyectos culturales, en postulación de fondos, gestión de prensa. Y claro. en base a eso se definieron las grandes líneas temáticas y se fue generando un espacio noticioso que permitiera ir contando de las novedades que pasaban en el área, cosa que, por ejemplo, no sé, alguien viera la historia de, o la nota más que historia, de algún seminario y que dijeran, ajá, esto de Atenea, oh, wow, lo quiero conocer. Ya, perfecto. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que en realidad todos la aplicamos, eh, jugar con las redes personales en ¿Mm? cuanto a las redes que uno tiene con tus amigos, tus conocidos, y Claro, difundiendo historias por ahí, porque uno sabe que, por un lado, uno podría definir que la familia, los amigos más cercanos te van a apoyar siempre, le van a poner me gusta, te van a preguntar, pero uno tiene igual la secreta esperanza que dentro del grupo gigante que se puede tener, hay alguien que diga, ojo, interesante, voy a contratar. claro. O sea, tú optaste por el tema de visibilizar mediante notas Sí, lo que es Atenea y tenéis también el tema del grupo humano, ¿cachai? Para poder hacer también una suerte de, ¿cómo se llama? De publicidad, ¿cachai? De manera orgánica. sí, y el siguiente paso, que ahí lo vamos a tratar en los próximos minutos, pensar en el corto plazo aplicar una campaña de ads. Ya, entonces ahí tenéis ya la parte pagada. Sí, ¿Ya? Entonces, nosotros como para poder ver este tipo de cosas, siempre tenemos varias aristas también, pero yo creo que lo principal es contar con el logotipo, contar con la página web y con redes sociales. Yo creo que esos son los tres puntos en los cuales yo me podría enfocar de una primera instancia. entiendo. ¿Cachai? Las redes sociales puedo hacer visibilidad de varias formas. ¿Ya? Con la página web puedo vender mis productos o servicios o dar a entender al cliente qué es lo que yo hago. Consolidar la información. Consolidar la información, exactamente. Y ya Comprendo. con la tercera, claramente, lo que tenéis que hacer. Pues, bueno. Concretar la venta. Exactamente. O como dicen en términos comerciales, cerrar el lead. Claro, hay que cerrar el lead. Entonces yo creo que esas son las tres formas, ¿cachai? Que uno debiese ver las cosas para el punto en cuestión. Comprendo. Y en ese contexto hay una pregunta que surge y Ujú. que creo que todo emprendedor, todo empresario se la pregunta. ¿Cómo mantener viva la empresa? Porque una cosa es crear el ente y hacer empresa en un día o en la forma más tradicional, pero la otra tiene que ver cómo mantener la novedad, el valor agregado. El mismo ejemplo de la empanada, sí, probablemente en el boca a boca se logre Claro, tener un público masivo que les gustaron a toda la empanada. Pero si yo sigo haciendo la misma empanada 500.000 años, a la larga la gente va a decir, ah, más de lo mismo. lo que pasa es que cuando tú quieres mantenerte en el tiempo, la marca se quiere mantener, la marca tiene que tener cosas bien claras, ¿cachai? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que entrega? ¿Cómo la Ujú. gente la recuerda? Entonces yo siempre apunto a que ten una buena calidad de producto o Ya, servicio, ¿cierto? Ten una buena postventa,
porque no solamente es vender por vender, sino que Correcto. también atender bien al cliente. Ten una comunidad armada, ¿cachai? Empieza a armar comunidad, porque es súper importante eso, porque eso nos deja tener contacto, que en la actualidad es muy importante, ¿cachai? Con la gente. Y lo otro es tratar de mantenerte siempre en la misma línea. ¿Ya? Eso yo lo encuentro súper importante. ¿En qué sentido mantenerte en la misma línea? No sé, en el caso de nosotros ya llevamos, puta, no sé, 18 años trabajando y nosotros tenemos clientes de 13 años, Wow. porque siempre nos hemos mantenido en la misma línea. Nosotros llevamos 10, 12 años. 10 años trabajando Sí, 10, nosotros. 10. Sí. Y es por lo mismo, porque nosotros el servicio de calidad que entregamos es bueno, el feedback con nuestros clientes siempre ha sido muy bueno, ¿cachai? Nosotros más que una agencia que trata de vender por vender, somos unos partners que estamos ahí constantemente, o sea, siempre tratamos de asesorar al cliente lo más que podemos. Comprendo. Y lo otro es que siempre mantenemos una pura línea, ¿cachai? Entonces eso nos hace a nosotros mantenernos en el mercado, seguir siendo cotizables y que los clientes que nosotros teníamos anteriormente nos sigan recomendando estando con nosotros, ¿cachai? Entonces, esto aplica para cualquier tipo de empresa, en Es cualquier verdad. tipo de negocio. Es O sea, verdad, verdad. no simplemente para temas de lo que yo hago. Entonces, eso es súper importante. Si tú quieres mantener tu empresa en el tiempo, esas tres cosas son esenciales. ¿Cachai? Mantener una misma línea, tener, como se llama, un buen servicio postventa y el tema del dirigido, ¿cachai? A público, o sea, estar siempre ahí y dar un buen servicio. O sea, eso es como súper importante. Y ya para ir cerrando este espacio y a modo de pincelada, porque en un próximo capítulo lo vamos a tratar en profundidad, hemos hablado de alguna u otra manera del crecimiento orgánico, pero Sí, también está el crecimiento pagado, que tú lo mencionabas, que hay tres el plataformas SEM. principales. Sí. Claro, El típico SEO SEM, que lo claro. básico cuando uno se acerca o busca estudiar un poco el marketing. Danos una pequeña pincelada de eso más en profundidad. A ver, nosotros normalmente cuando hablamos de SEO, ya hablemos de SEO primero. SEO, ¿cachai? El posicionamiento orgánico que se hace. Es correcto. Esto tiene que ver con un tema de palabras claves, tanto en mis redes sociales, en mis posts o en mi página web, o en las publicaciones que yo haga. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir de una manera orgánica posicionando la marca. ¿Ya? Es un mundo súper extenso, es una pega bien entretenida, ¿cachai? Pero que Dinámica, exigente. es exigente y lleva mucho tiempo. Ya hacer SEO es bien complejo en la actualidad, ¿cachai? Eh, pero el SEM es más rápido Ujú. y es menos dolor de cabeza porque al fin y al cabo es como, da lo mismo el cómo lo hagas, vas a llegar a gente, Ujú. ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos decir que el SEM o el SEO pagado, ¿cierto? Que hablamos de Ya. las campañas de ads, hablamos de las campañas en redes sociales, hablamos de la campaña en Facebook, en YouTube, en lo que sea, ¿ya? Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es tener un buen producto, hablo de un buen producto, perdón, tener una buena forma de mostrar mi producto o mi servicio. Se hace marketing de proceso, marketing más disruptivo, a lo mejor a lo tipo WOM, ¿cachai? U otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que ver primero cómo vamos a llegar allá. Ya tenemos que ir tanteando terreno. Y para eso tenemos que empezar a hacer un par de campañas, ¿cachai? En, no sé, la plataforma que más se amolde a nuestro nicho. ¿Ya? Y para eso también tenemos que hacer un par de pruebas. O sea, aquí hay que entender de que al principio va a ser prueba y error. ¿Ya? Las agencias normalmente no lo dicen, pero este proceso tiene una curva de aprendizaje, Tanto para el cliente como como para para la nosotros, agencia. exactamente, porque al fin y al cabo tienes que entender que la agencia no te conoce, tú no los conoces, entonces hay como un pequeño pololeo ahí, en donde nosotros empezamos a preguntarnos cosas, a llamarnos por teléfono, a tener reuniones, ¿cachai? Cosas de yo poder sacar cosas en limpio para poder empezar a montar el material. Y después tengo el pololeo con las plataformas, para saber qué plataforma me va a ayudar más a vender el producto o servicio. Como te dije, no todas las empresas caen en todas las plataformas. Es verdad. ¿Ya? Entonces, eso tiene una curva de aprendizaje que más o menos nosotros la evaluamos entre 1 a 3 meses. ¿Ya? Comprendo. De 1 a 3 meses. Entonces, ya cuando nosotros tenemos como más o menos claro todo eso, la manera en la cual nosotros vamos a publicar las videos, vamos a hacer carruseles, o a lo mejor va a ser post estático, vamos a hacer campañas directamente de elita formulario, vamos a hacer campañas de elita WhatsApp, o netamente, ¿cachai? Vamos a mandarlos directamente a comprar la página web.
Ya una vez que nosotros tenemos como toda esa curva, es donde nosotros podemos sacar el mayor potencial y ya poder empezar a destinar fondos, ¿cachai? Ya fondos más robustos. Ujú. Y esto es súper importante porque al fin y al cabo la gente cuando hace pago de campañas piensa que esto es pagar y ¡pa! La panacea. Y no es así, No. ¿ya? Porque una vez que nosotros empezamos este proceso de pagos, también tenemos que tomar en consideración de que entran otros factores a jugar, po, no solamente el tema del que me llegue el lead, sino de que también va por un tema de cómo yo atiendo ese lead. Si tengo la espalda en recursos humanos para atender rápido ese lead. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar esto, ¿cachai? También sale la otra arista, que es no solamente que me llegue el lead, sino el cómo yo atiendo el lead, ya que es donde empezamos también a ver si es que realmente nuestro proceso de venta está funcionando. Ujú. ¿Ya? Nosotros lo tocamos unos par de capítulos atrás, el tema de que es importante que nosotros sepamos que hay un tiempo desde que me llega un lead que yo le pueda contestar. ¿Ya? Y esto depende, depende del estilo de negocio que yo tenga. No es lo mismo vender un producto que vender un producto de nicho, que el cliente claramente va a esperar a que yo le conteste. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros también empezamos a analizar la curva de la empresa, po. O sea, no solamente analizamos el tema de que me llegue el lead de la parte de las campañas pagas que yo estoy haciendo, sino que yo también empiezo a evaluar a mi departamento de ventas Ujú. y después a mi departamento de despacho. Entonces, ahí es donde nosotros ya empezamos ya a formular este ecosistema, ¿cachai? Que al fin y al cabo es el marketing. Porque marketing, para mí, ya para Felipe Sarmiento, no solamente es que yo te haga llegar un lead, sino que es analizar qué es lo que sucede con ese lead cuando yo te lo entregué. Y eso es algo que a nosotros nos diferencia con otras empresas. Comprendo. ¿Ya? Ahora, Una mirada integral, en otras palabras. correcto, una mirada integral. Pero siempre es súper importante saber que nosotros vamos a tratar siempre, ¿cachai? De que te llegue la mayor cantidad de lead a ti. Ujú. ¿Ya? Hablemos de, vamos a tratar de que te llegue la mayor cantidad de leads calificados, ¿ya? Para que tus vendedores puedan hacer su pega. Porque es súper importante que entiendan de que las agencias no te pueden ofrecer ventas, porque las agencias no venden. No. Las agencias te llevan a público objetivo para que consulten o compren tu producto. El medio que facilita el contacto entre el potencial cliente y mi servicio. Exactamente. Y eso es súper importante que se entienda, ¿ya? Que hay un mal concepto de repente y hoy en día hay muchas agencias que dicen, no, yo te prometo, no sé, el doble de ventas, el triple de ventas. Pero no es tan así, ¿cachai? No, no es de un mes a otro. Y No. lamentablemente la gente también tiene que entender eso, ¿cachai? Que hay todo un proceso detrás. Entonces, como para cerrar un poquito el tema de los ads, esa es la forma en la cual uno va como posicionando, ¿cachai? Un poquito en ads, ¿ya? Videos, ¿cachai? Que tengan un buen engagement, videos, ¿cachai? Que tengan un buen hook de enganche, eh, fotografías, ¿cachai? Carrusel, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ir probando de todo, Comprendo. ¿ya? Y también tenemos que tener claro cuál es el objetivo que nosotros queremos hacer, porque a lo mejor en un principio solamente queremos hacer un marketing como para visibilizar la marca, ¿ya? Para luego dar un segundo Para paso. luego dar un segundo paso, ¿cachai? Y eso ya depende de cuál sea la estrategia de marketing detrás. Que por eso que te digo que está este pololeo con el cliente constante, donde tú le decís, ya, pues, pero ¿qué querís? Y él te dice, no, es que yo quiero vender. Ábrete, cuéntame tu vida. Claro, no, Tu vida comercial, por cierto. claro, no, es que yo quiero vender. Ya, pero ¿qué? ¿Cómo que? No, yo quiero vender. O sea, la palabra clave es yo quiero vender. Pero sí hay un pololeo ahí entre medio donde, puta, nosotros tratamos de sacar la información para poder ver cómo hacemos el proceso. Entonces, es como súper entretenido, esto en sí, para las empresas, súper entretenido, en un comienzo. Sí. ¿Cachai? Y ya después lo ideal es que se vaya manteniendo. O sea, yo siempre les digo a las empresas cuando empiezan con marketing, ya a pagar servicios, es mantenerlos. Esté bueno, esté malo, manténlos. ¿Ya? Porque es la única forma de seguir visibilizando la marca, ¿cachai? Y seguir atrayendo clientes.
Por lo mismo que tú explicabas en cuanto a que esto es un trabajo continuo, no es Sí, que Salto Digital comienza hoy día, mañana va a haber resultados, después se puede parar 3 meses y de ahí eh, claro. va a comenzar todo desde donde quedó. Si se para, conlleva, entre comillas, un retroceso y un reposicionamiento. Mira, te voy a comentar. Nosotros tuvimos un cliente en el cual nosotros estábamos full con ellos, Ya, ¿ya? Partimos con marketing, ¿ya? Y después, ¿cómo se llama? Incluimos, o sea, partimos con redes sociales, ¿ya? comprendo. Con gestión de contenido, ¿ya? Ujú. Llamemos claro. ¿Ya? Nosotros nos encargamos de hacerle las cápsulas, subir los posts, etcétera, etcétera, la historia, ¿ya? La parte básica con que uno se casa con una Sí. agencia o con un diseñador, ¿ya? Y después de eso nos saltamos a la parte de pago, ¿ya? Y en la parte de pago nosotros empezamos a trabajar con ellos y estuvimos durante un año con ellos, Ujú. ¿ya? Eh, Cuando estuvimos ese año con ellos, ¿cachai? Las cosas empezaron a ver que el monto de facturación iba creciendo, ¿ya? Iba teniendo un aumento de 1 millón, 1,5 millones mensual, ¿cachai? Subía de a poco. Y llegamos a un punto de estancamiento. Ujú. ¿Ya? Cuando tú llegas a un punto de estancamiento significa que estáis rotando, ¿cachai? Al fin y al cabo, a los mismos leads que tú ya les vendiste, ¿cachai? Atrás, por ende, no estáis generando nuevas ventas. Entonces, llegamos a un estancamiento y ahí teníamos que empezar ya a visibilizar otra parte, ya no solamente el tema del contacto, sino también la venta por web. Teníamos como una pequeña estrategia ahí armada. Y el cliente, y debemos llamarlo así, porque de repente los clientes también tienen un desorden interno, o les puede pasar algo, ¿cachai? El cliente cortó el servicio, ¿cachai? Y bajó los planes. Bueno, pasaron un par de meses y el cliente me dice, Felipe, ¿sabes qué? Me bajaron las ventas. Me bajaron. Entonces necesito volver a retomar el tema. Ujú. Pero él pensaba que al volver a retomar el tema iba a seguir todo como estaba antes, po, weón. No, error, porque aquí tenéis que volver a hacer el proceso, ¿cachai? Para volver a estar donde estabas, ¿ya? Y en la actualidad, gracias a Dios, ¿cachai? Ese cliente está subiendo, no sé, hemos tenido reuniones y todos los meses está subiendo 1 millón, 1,200,000, ¿cachai? En venta. Manteniendo las mismas pujas, ¿cachai? O sea, no está invirtiendo más de lo que estaba invirtiendo antes. Comprendo. Entendió que esto era un trabajo de largo alcance, por decirlo de alguna Es manera. que no es un trabajo de largo alcance, es que cuando tú ya llegaste a posicionarte y tú dejas de visibilizarte, la gente te empieza a olvidar. No, pero ¿a qué me refiero? Que no es un trabajo de un día a otro, sino a que se tiene que ir construyendo a lo largo del tiempo. Se tiene que ir construyendo y manteniendo, ¿ya? Claramente. O sea, eso es súper importante que la gente lo entienda. O sea, tú tienes que ir construyendo y manteniendo, no solamente llegar a un punto y después abandonar, ¿ya? Sí, como todo en la vida. Exactamente. Ahora, quiero que se entienda que para mantener, ¿cachai? Esto, o sea, pueden haber cambios de agencia, pueden haber cambios de proceso, un montón de cosas, ¿cachai? El tema es a no bajar los brazos, ¿cachai? Cuando ya empezaste a emprender esto, ¿ya? Y eso es súper importante, Comprendo, ¿ya? comprendo. Porque las marcas hay que armarlas de a poco, ¿cachai? Hay que empezar de a poco a gestionar este tipo de cosas. Y los primeros meses, la verdad es que es fome, ¿cachai? Porque tú veis que, claro, estáis visibilizando, está llegando más gente, pero son puras consultas, pues, weón. Hasta que tú logras afinar cuál es tu lead de calidad que tú estás buscando y ya empiezan a llegar esas personas que tú decís, oh, qué rico, hoy día saqué 10 ventas, oh, qué rico, hoy día saqué 20 ventas, ¿cachai? O sea, nosotros tenemos clientes con los cuales nosotros pautamos el día lunes tener reuniones para hacer la planificación de marketing. Súper. Te lo prometo que es un huevo, porque me dicen, Felipe, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Está la grande, ¿cierto? Porque ellos están con el tema de despacho, están con la Sí. venta, le están respondiendo, ¿cachai? Los mensajes a lo mejor del fin de semana, si no trabajan el fin de semana. Entonces están con como ¡fua! Los días lunes, ¿cachai? Entonces, y es entretenido también porque tú te haces parte del proceso, po. Pero tú decís, oh, mi pega generó eso. ¿Cachai? Entonces cuando tú decís eso es como, ah, qué bacán. ¿Cachai? Me alegro que las cosas estén funcionando bien. Sí. Pero al fin y al cabo te estás dando cuenta de que las estrategias que tú vas armando, ¿cachai? O que tú ya concretaste con este cliente, están funcionando de una buena manera y él está creciendo de una manera, ¿cachai? No menor. Porque claro, uno Buenísimo. puede decir,
no, es que son 2 millones, 3 millones en venta, ¿cachai? Que estáis creciendo mensual, o sea, tampoco es tanto. Pero cuando tú creces demasiado, tienes quiebras de stock, problemas de reparto, hay varias cosas. Entonces, cuando tú vas creciendo así como de a poquito, y tú ya estáis claro, ¿cachai? O sea, ya estáis viendo que la mochila va creciendo, tú puedes tomar decisiones, ¿cachai? Más tranquilas. Puedes tomar una decisión, ¿cachai? Que no te afecte tanto, ¿cachai? O sea, voy a contratar a otra persona. De cómo ir reforzando el equipo para tener esa capacidad en recursos humanos que me permita solventar esta mayor demanda. Exactamente, ¿cachai? Porque no solamente el producto, sino que también están las otras partes. Ahí eso es súper importante. O sea, yo creo que a los emprendedores de repente les falta esa visión, ¿cachai? De complemento del general, del global, del tema. Comprendo. Que es bueno también poder de repente irla diciendo, ¿cachai? Como para que ellos la tengan como, pero yo, sí, este punto también es súper importante. ¿Qué cosa? Tengo que tener claro, ¿cachai? Que si voy a crecer, también voy a necesitar crecer no solamente en ventas, sino en equipo. Porque como conversábamos, el capítulo con Felipe y el primer capítulo, es súper importante saber delegar, ¿cachai? En personas calificadas cada una de las áreas. Sí, porque si no, el siguiente destino no va a ser un crecimiento de la empresa, sino algún hospital, alguna clínica Claro. con algún grave problema de salud que claramente ni uno ni tu propia familia quiere. Exactamente. Seamos honestos. Entonces yo creo que eso es como súper importante. Pero con tema de lo que es el marketing pagado es como eso, ¿cachai? Hablando de Comprendo. generalidades. Felipe, tal como dice por ahí un dicho, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. ¿Por qué me comprometí ahora? Eso lo hablamos fuera de micrófono. Yo les dije que yo iba a traer al contador, lo traje. No, está bien, pero ¿a qué voy? Ya estamos cerrando este nuevo capítulo de La Pega al Postcat, instancia. Vamos. Prometo al final de la temporada decirlo bien. Estamos cerrando este capítulo de Pega al Podcast, ¿ya? Sí, en que lo que nosotros quisimos es de alguna u otra manera hablar de marketing, pero marketing aplicado a la realidad. No solamente la definición teórica, sino cómo se puede entender para el emprendimiento y los pasos que hay que tener en cuenta junto a Salto Digital. Y en ese sentido, por un lado, queremos invitarlo a que compartan este material con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, que nos sigan en redes sociales, que eso es clave, y que claramente nos vayan proponiendo ahí en los comentarios, mensajes, qué otros temas les gustaría que fuéramos abordando, ya sea a partir de la experiencia de las áreas de cada uno de nosotros, o claramente con interesantes invitados, que esa también es nuestra meta. Sí. Felipe. O sea, ¿vamos a tener invitados? Sí, vamos a seguir teniendo Sin duda, invitados, sin duda. Ya, sí. Los próximos capítulos se vienen bien entretenidos. De hecho, así como para hacer un poco de infidencia con Luis Felipe, estábamos viendo qué es lo que, a quién vamos a traer, ¿ya? De hecho, como dato... No se lo pueden perder. No se lo pierdan. Pero la semana pasada yo estuve en los premios Cordillera, ¿ya? Estuvimos haciendo un par de trabajados por Salto Digital, ¿ya? No vamos a mencionar con quién porque claramente no nada que ver, pero ganaron los tres. Buenísimo, buenísimo. ¿Cachai? Pero ahí en los premios Cordillera estuvimos conversando con varias personas interesantes. Entre eso, con uno con su frase, ¿puede vivir con eso? Claro, puede vivir con eso. No vamos a decir quién es. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras, claro. Hay que pagarle a Falabella. Ya, pero... Es la interrogante que muchos tenemos. Exactamente. Pero la verdad es que estuvimos conversando con un par de personas y nos dejaron un par de mensajes muy lindos, ¿cachai? Que nos vamos a ir subiendo a nuestras redes sociales. Entonces, queremos incitarlos a que nos sigan, vayan a las redes, consulten, pregunten. Ya Luis Felipe y yo estamos disponibles de repente como para subir uno que otro videito. Vamos a dejar un par de estados ahí para que nos consulten cosas que a lo mejor quieren saber en más detalle. ¿Ya? Quiero que se entienda que estos capítulos que nosotros estamos haciendo solamente tomamos pinceladas porque si nos fuéramos de lleno en un puro tema para poder explicarlo bien, podrían ser horas y horas. Exactamente. Entonces nosotros tratamos de hablar desde nuestra experiencia y generalidades con ustedes para que ustedes también puedan ser un poco curiosos, como decimos siempre, sean curiosos, consuman información, para que ustedes también puedan ir viendo, ¿cachai? Y consumiendo esta información. Y si en más detalles quisieran saber sobre un punto puntual, valga la redundancia, claro, pueden hacer las consultas. Las redes sociales de nosotros están abiertas. Recuerden que todas son
@de la pega el podcast. ¿Ya? Correcto. Nos pueden encontrar en Instagram, estamos, como se llama, también en YouTube, en donde subimos las cosas. Estamos en Spotify. TikTok, en Spotify. No, pero en Spotify tenemos como una encuesta, no es que no es mucho, pero no es como para hacer una comunicación fluida con la persona. Sí, pero que nos sigan igual ahí, en todas las redes. Síganos en las redes, por favor, chicos. ¿Ya? Así que quiero terminar este capítulo agradeciendo, ¿ya? Nuevamente, agradeciéndole, Felipe, tu disponibilidad, tu tiempo, tu gentileza, ¿ya? Y claramente diciéndoles que el quinto capítulo se viene muy entretenido también. Vamos a estar hablando de qué vamos a estar hablando en el quinto capítulo de Felipe. En esta misma línea de marketing, nos vamos a concentrar en dos aspectos fundamentales. Ok, a través del marketing vamos de algún modo haciendo crecer la empresa, pero también queremos darla a conocer. ¿Cómo poder darla a conocer? Pensando tanto en redes sociales como en medios masivos y claramente a precios y formas que sean asequibles. Eso y más en el próximo capítulo, aquí el de la pega al podcast. Ya lo saben. Eso y más en el próximo capítulo. Que tengan muy buenas noches, chicos. Muchas gracias por escucharnos como siempre y que tengan una bonita semana. Que estén Hasta luego. bien. Chao, chao.